gracias a la gestión realizada por el profesor Campo Elías Flores, con el objeto de seguir enriqueciendo este espacio de encuentro con la filosofía de la Edad Media. Bienvenido, doctor Miguel Ángel, inmensa gratitud por compartir con nosotros su experiencia en San Agustín de Hipona y el espacio del programa de filosofía de la Universidad de Pamplona está abierto para que usted, no solamente hoy, sino en posteriores eventos o en posteriores acciones que el programa realice, pueda compartir con nosotros su valiosa experiencia. Bienvenido a todos, una gratitud inmensa al CESCLAN de Medellín, a los seminarios mayor de Cúcuta y Pamplona que han querido también estar presentes. Muy seguramente algunos tendrán la oportunidad de conectarse a este evento. Hablar del profesor Miguel Ángel. Voy a leer unas palabras breves del currículo de él. Director de la maestría en Teoría Política y Social de la Universidad de Buenos Aires, codirector en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, titular de la Cátedra de Filosofía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Besas, investigador principal en CONICET. El último texto que ha publicado es del año 2020, se titula Lecciones sobre Política de Aristóteles, por la editorial Mino y Dávila en el 2020, pues obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, para mí es un gusto y estar con ustedes, así que muchas gracias, Elías. Esperemos poder hacer algún convenio con Argentina. Muchas gracias, José. Y bueno, y esto, digamos, esta conferencia está inscripta en el programa de maestría, ¿no es cierto? Es así, ¿no? Fundamentalmente está orientada a estudiantes de la maestría. Bueno, comienzo entonces. La primera cuestión que me gustaría justamente trabajar hoy es básicamente el pensamiento político de Agustín, fundamentalmente pensado desde la ciudad de Dios. Si hay tiempo vamos a hacer referencia a las confesiones, porque en las confesiones, para decirlo en términos Foucaultianos, se explicita un nuevo tipo de subjetividad, ¿no? Más que de subjetividad de sujeto, ¿no? Sería muy interesante ver por qué, pero no quiero irme con las confesiones porque me parece que el tema central del pensamiento político de Agustín hay que rastrearlo en la ciudad de Dios. Son muy importantes los primeros 5 libros, ¿no? Donde Agustín va a redefinir el concepto de república ciceroniano. Para Agustín va a ser muy importante la definición de república de Cicerón, después vamos a hacer un poquito de alusión a eso. Y hay un libro que es fundamental, que es casi un tratado de sociología política, por incurrir en un anacronismo, ¿no? Que es el libro 19. El libro 19 es fundamental para pensar el pensamiento de Agustín, ¿no? Además de sermones y cartas donde se ve también todo el debate político que va teniendo Agustín en su contexto. No sé si se escucha bien, si soy claro. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, entonces, antes de adentrarme en el tema, me gustaría hacer algunas explicitaciones de orden general, ¿no? Una primera es que Agustín hay que inscribirlo dentro, digamos, de la antigüedad tardía. Históricamente es un pensador de la antigüedad tardía, pero al mismo tiempo, por el tópico, por su forma de pensar, podríamos decir que es un pensador medieval. ¿Por qué hago esta aclaración? Que a mí me parece que es una aclaración importante. Porque un poco siguiendo las huellas de Le Goff, ¿no? Le Goff dice que cuando nosotros tenemos que definir de alguna forma el pensamiento medieval, es mucho mejor definirlo por cuestiones temáticas y no por cuestiones de acontecimientos tan importantes como, por ejemplo, uno podría decir la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Uno se pregunta a veces cuando agarra los manuales, ¿cuándo empieza la Edad Media, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Occidente, y cuándo termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente? Porque estos pensadores empezaron a ver, como Le Goff y otros tantos, que ahí había un dispositivo ideológico en juego para pensar así el pensamiento medieval, o la Edad Media, vinculado a esta idea de Occidente como sinónimo
de racionalidad y Oriente como sinónimo de irracionalidad, ¿no? Entonces dijeron, hay que revisar un poco estos criterios, y se empezó a definir el pensamiento medieval como el encuentro, digamos, de las tres grandes tradiciones del libro. Ya sabemos cuáles son las tres grandes tradiciones de los libros revelados, con la corriente neoplatónica, fundamentalmente con la corriente neoplatónica. Solo por aludir fundamentalmente a la tradición cristiana, si ustedes observan ya, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, ya el prólogo del Evangelio de San Juan ya muestra de alguna forma cierto contacto entre la tradición cristiana y el neoplatonismo, ¿no? Entonces, este es un aspecto que a mí me interesa generalmente mencionarlo, porque uno puede ir viendo ahí cómo en la construcción del propio conocimiento ponen en juego ciertos dispositivos ideológicos, ¿no? Y esta idea de Occidente como sinónimo de racionalidad y Oriente como sinónimo de irracionalidad, y pensar la Edad Media como una época oscura, ¿no? Tal como se pensó fundamentalmente en el siglo XVIII, me parece que vale la pena hacer una aclaración. No sé si quieren ir agregando algo, con total libertad, ¿eh? Bueno, entonces sería entonces un primer aspecto importante a destacar. El otro aspecto importante a destacar hacia el pensamiento de Agustín, y también es muy importante, es el carácter retórico y existencial de su pensamiento. O sea, Agustín, a diferencia de Tomás, podríamos decir, ¿no? Es un pensador profundamente retórico, y entonces hay que estudiarlo también en función de las polémicas que él va teniendo, ¿no? Porque depende de la polémica, va a pensar de una determinada manera o puede pensar desde otra orientación, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, uno de los escritos más interesantes del Agustín joven, que se llama Acerca del libre arbitrio, tal vez uno de los textos más filosóficos de Agustín, ¿no? Ahí tiene una polémica fundamentalmente con los maniqueos. Y ahí va a defender la idea fuertemente de libre arbitrio, ¿no? Pero luego, en la última etapa de su pensamiento, cuando tiene, por ejemplo, una polémica con los pelagianos, Agustín va a defender fundamentalmente cierta idea de predestinación. Y cierta idea de predestinación, porque eso es una cuestión a discutir, pero esa es la lectura que hace Lutero, ¿no? Cuando Lutero piensa fundamentalmente en términos de predestinación, se va a basar fundamentalmente en Agustín. Yo creo que en Agustín, digamos, muy importante para entender esta idea el concepto de gracia, porque creo que a diferencia de Lutero, que hay una teoría de la predestinación, en Agustín se combina esto con la noción de gracia, por eso va a ser una noción muy importante para que la voluntad pueda fortalecerse y fortalecer el libre arbitrio. Pero creo que Agustín sigue pensando en la idea del libre arbitrio humano, como en el libre arbitrio, nada más que ser ayudado fundamentalmente por la gracia divina. No sé si vamos bien, Elías, ¿se escucha bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno, vamos bien, entonces, tranquilo. Dale, ¿sí? está muy interesante pues, para nosotros. Bueno, ese es un punto entonces importante. Bueno, si los alumnos y las alumnas se van animando, prendan las cámaras. Miren que en Buenos Aires todo el mundo prende, no somos tan tímidos, todo el mundo prende las cámaras. Bueno, entonces, ese es un aspecto importante. Incluso, muy interesante ver esto, y esto muestra cómo Agustín es un gran clásico, ¿no? Porque en el contexto del Renacimiento va a haber una gran polémica, que va a ser la polémica entre Lutero y Erasmo, ¿no? Va a ser una polémica muy, pero muy interesante, porque justamente Erasmo va a defender la idea de libre arbitrio y Lutero va a defender la idea de predestinación. Ahora, ¿Erasmo en quién se basa para legitimar y defender las ideas del libre arbitrio? Fundamentalmente en Agustín. ¿Y Lutero en quién se basa? En Agustín también, ¿no? Entonces fíjense en la importancia de un clásico, cómo un clásico puede generar, digamos, una multiplicidad de interpretaciones e incluso contrarias entre sí, ¿no? Eso me parece que es importante también hacerlo notar.
Vamos a otro punto, que es un punto que yo destacaría, ¿no? Y que tiene que ver con que Agustín piensa en un momento de crisis terminal, ¿no? Una crisis muy profunda de Occidente, justamente que es el saqueo de Roma por los godos a manos de Alarico. Y este es interesante observarlo porque se vive el hombre y la mujer del siglo IV, principio del siglo V, ¿no? En el imaginario, en el registro imaginario. Yo soy bastante lacaniano, por eso me gusta situar un poco la teoría en relación al registro simbólico y al registro imaginario. Bueno, en el registro imaginario de la población, el saqueo y la caída de Roma se asimilaba para muchos a la venida del juicio final. Piensen que Roma es sinónimo de civilización, de cultura, y de pronto, ¿no?, empieza a acontecer una época de una crisis muy profunda, ¿no? Y esto va a ser muy interesante también para ver las polémicas entre los cristianos y los paganos, porque justamente, ¿qué van a hacer los paganos? Van a acusar fundamentalmente de la caída de Roma y del derrumbe del imperio, ¿no?, el abandono de los dioses romanos, de las deidades romanas, a favor del dios cristiano, ¿no? Entonces, Agustín tiene que salir, voy a utilizar una metáfora futbolística, ya que dentro de poquito va a jugar Colombia con los botines de punta, ¿no?, para argumentar, para contraargumentar justamente que la caída del Imperio Romano no se debió fundamentalmente al abandono de las deidades romanas, sino a la corrupción de la moral y las costumbres de los romanos. Y que esto, de alguna forma, fíjense ahí, digamos, qué retórico es Agustín, ya lo estaba preanunciando Cicerón. Sin embargo, recuerden ustedes que Cicerón no estaba preanunciando esto, porque lo que estaba preanunciando Cicerón es el fin de la República Romana. Y acá estamos en el Imperio Romano. Recuerden, para que ustedes se ubiquen, que a Cicerón hay que ubicarlo más o menos en el año 70 antes de Cristo, ¿no? Y acá ya pasaron siglos y siglos después de Cristo. Acá estamos a finales del siglo IV, principios del siglo V, ¿no? Sin embargo, retóricamente, Agustín se va a valer, ¿no?, de esta figura de Cicerón para mostrar fundamentalmente la corrupción de Roma. Entonces, antes de adentrarme bien en el tema, me gustaría leerles algunos testimonios. Son, por ejemplo, muy interesante la correspondencia entre San Agustín y San Jerónimo, ¿no? Y cómo eran intelectuales que estaban pensando fundamentalmente esta situación de quiebre, ¿no? Esta situación tan apocalíptica que, dicho sea de paso, es interesante observar que Agustín deconstruye este clima apocalíptico, ¿no? Bueno, entonces les voy a leer un testimonio de San Jerónimo y después algunos de San Agustín que me parece interesante. Dice San Jerónimo: pero cuando la más brillante antorcha de la tierra se apagó, cuando el imperio romano fue herido en su misma capital, para hablar más exactamente, la tierra entera, fíjense, la tierra entera, ¿no?, en medida de totalidad, recibió un golpe mortal en esta única ciudad. Yo quedé mudo, quedé totalmente anonadado, y me faltaban las palabras buenas. Mi corazón se sobrecogía dentro de mí, y en mis reflexiones se incendió el fuego, ¿no? Fíjense en qué testimonial, ¿no? Y Agustín dice lo siguiente, otro testimonio: horribles noticias nos han llegado de mortandades, incendios, saqueos, asesinatos y otras muchas enormidades cometidas en aquella ciudad. No podemos negarlo. Infaustas nuevas hemos oído, gimiendo de angustia y pena, y llorando frecuentemente sin poder aliviar. No cierro los ojos a los hechos, ¿no? No cierro los ojos a los hechos. El correo nos ha traído muchas cosas y reconozco que se han cometido innumerables barbaridades en Roma. Bueno, todo esto sirve fundamentalmente para señalar, y esto me parece importante también, que esto va a motivar que Agustín escriba
fundamentalmente la ciudad de Dios, ¿no? Incluso el mismo Agustín lo explicita en sus retractaciones, ¿no? Él va a decir que justamente el propósito de escribir la ciudad de Dios en parte fue poder realizar una apología, fue poder defender al cristianismo de las acusaciones paganas. Se les leo el parágrafo porque es muy interesante. Retractaciones 2, dice Agustín. Mientras tanto, Roma fue asolada por la invasión y el ímpetu destructivos de los godos, acaudillados por el rey Alarico. Los adoradores de una multitud de dioses falsos, cuyo nombre es ya corrientes entre nosotros, es el de paganos, empeñados en hacer responsable de dicho desastre a la religión cristiana, comenzaron a blasfemar del Dios verdadero. Ante esto, tomé la decisión de escribir los libros de la ciudad de Dios como réplica, a sus blasfemias o errores. Escribir esta obra me llevó varios años, porque se interponían otros 1000 asuntos que no podía diferir. Más o menos, a Agustín le llevó 14, 15 años de su vida escribir la ciudad de Dios. Antes de seguir con esto, quería comentarles, que me olvidé, que cuando yo hice la introducción de por qué pensar el pensamiento medieval con un eje temático, era también para mostrar y observar cómo durante muchos siglos convivieron el pensamiento antiguo con el pensamiento medieval. De hecho, por ejemplo, en el siglo III después de Cristo, en una gran ciudad, que es la ciudad de Alejandría, que van a habitar dos tipos de intelectuales, uno de raigambre pagana, como es Plotino, y otro de procedencia cristiana, como Orígenes, ¿no? Entonces, fíjense en que durante muchos siglos hay una cierta convivencia con muchas tensiones, hasta que luego se cierra fundamentalmente la Academia Platónica y un edicto imperial donde se le prohíbe justamente, qué crueldad, ¿no?, a los paganos tener el ejercicio de la filosofía, ¿no? Bueno, vuelvo entonces a Agustín. Entonces, uno podría pensar, la ciudad de Dios, que es un libro extraordinario, podemos decir maravilloso, no hubiese tenido la trascendencia que tuvo si solamente se hubiese quedado en una cuestión apologética, porque la primera parte de la ciudad de Dios es apologética. Pero lo interesante de la ciudad de Dios es ver cómo por primera vez en Occidente va a surgir lo que nosotros vamos a poder denominar una primera, no digo filosofía, vamos a decir teología, una primera teología de la historia, ¿no? Incluso el arquetipo de esta teología de la historia va a ser muy importante para pensar la historia del siglo XVIII, ¿no? Una historia teleológica, una historia que se va desarrollando de acuerdo a un fin, ¿no? Digo esto porque uno puede observar que los griegos nunca tuvieron una filosofía de la historia, tuvieron historiografía. Por ejemplo, uno puede decir la guerra del Peloponeso, ¿no? Sobre todo si uno piensa en los griegos y piensa esta contraposición entre griegos y bárbaros, no había una idea de historia universal. Para eso se necesitó una matriz imperial. Y lo cierto es que Agustín justamente va a contribuir, entonces va a desarrollar, va a esbozar por primera vez para Occidente, entonces una teología de la historia, básicamente con tiempo lineal, van a observar ustedes, por ejemplo, en el libro 13 de la ciudad de Dios, él critica el tiempo cíclico de los antiguos, ¿no? Y lo hace de una forma como irónica. Tiene mucha ironía Agustín, ¿no? Bueno, no quiero decir a diferencia de Tomás, perdón, como se darán cuenta, yo prefiero a Agustín, o sea que voy a tratar de evitar la referencia a Tomás. Bueno, ahora por decir eso me olvidé lo que estaba diciendo, perdí la línea de continuidad con lo que estaba diciendo. A ver si alguien me ayuda. Bueno, no importa. Volvamos de nuevo. Entonces, hace una teología de la historia. ¿Cuál es el elemento importante acá? Que el protagonista de la historia es la humanidad en totalidad, ¿no?
y dentro de la humanidad cada uno de los individuos. Fíjense en la importancia que va a tener fundamentalmente, ¿no? O que va a dar el cristianismo a la idea de individuo, ¿no? Obviamente que no es el individuo contractual de la modernidad, pero hay una idea donde, vieron cuando a veces se dice teológicamente somos únicos e irrepetibles, ¿no? Esa idea de individuo va a ser fundamentalmente muy fuerte, ¿no? Digamos, ahora este sujeto, que podríamos decir que es la humanidad en su conjunto, dice Agustín, también los ángeles participan de esta historia, esto es interesante, va a agregar Agustín, no todos, sin embargo, protagonizan la historia de la misma forma y de la misma manera, sino que la historia va a estar atravesada por dos tipos de ciudades, por dos tipos de categorías y dos tipos de ciudadanos, ¿no? Va a haber una dinámica que atraviesa toda la historia, ¿no? Y por eso Agustín va a hablar de los ciudadanos de la ciudad de Dios y los ciudadanos de la ciudad del diablo o de la ciudad terrena. Pero después tenemos que precisar bien qué es lo que entiende Agustín por, ¿no?, ciudad terrena, porque no hay que confundir la ciudad terrena con las sociedades terrenales, como muchas veces se ha hecho, incluso después de Agustín, para subordinar, para decir, por ejemplo, el Estado a la Iglesia, ¿no? Entonces, la historia está atravesada, vuelvo a repetir, por dos tipos de ciudadanos y dos tipos de ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo o la ciudad terrena. El primer aspecto importante a destacar aquí es que la ciudad de Dios y la ciudad del diablo son categorías espirituales. O sea, no están localizadas, no se pueden localizar ni institucional ni geográficamente, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso Agustín va a decir que va a haber clérigos que pertenecen a la ciudad del diablo, ¿no? Y que hay gobernantes que pertenecen a la ciudad de Dios. Por lo tanto, el criterio no es un criterio ni geográfico ni institucional. Si bien a veces Agustín habla de la iglesia como la ciudad de Dios, no se trata de la iglesia en términos institucionales, ¿no?, sino la comunidad espiritual, la parte de la ciudad de Dios que peregrina, ¿no?, básicamente también en esta tierra, ¿no? Entonces este es un aspecto importante. Ahora bien, ¿no?, en la ciudad de Dios va a haber como una especie de fórmula, ¿no?, agustiniana, donde Agustín va a tratar de puntualizar o de explicitar cómo entonces podemos distinguir aquellos que pertenecen a la ciudad de Dios y aquellos que pertenecen, ¿no?, a la ciudad del diablo. Entonces Agustín va a decir algo muy interesante y va a decir, va a utilizar el término, ¿no?, usar, gozar como amor, ¿no? Y fíjense en que cuando aquí Agustín habla de amor, ¿no?, para ver cómo nos constituimos en ciudadanos de la ciudad de Dios o en la ciudad del diablo, ¿no?, el amor está tomado en sentido erótico, en sentido antiguo, ¿no?, como el amor hacia la filosofía, como la tendencia que nos lleva a identificarnos con un objeto, ¿no? Ese objeto puede ser fundamentalmente Dios o el mundo. Si nosotros absolutizamos el mundo, lo tomamos como el objeto último de nuestra elección, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser más claro. Agustín dice que los ciudadanos de la ciudad de Dios, dice, usan del mundo, ¿no? Fíjense en que él no hay un ascetismo en Agustín, el mundo puede ser un óptimo medio para llegar a Dios, dice, usan del mundo, el mundo es medio, y por eso es también importante, por ejemplo, la paz terrenal, pero gozan en Dios, ¿no? Quiere decir que el fin supremo de la voluntad, me hacen acordar que haga una referencia al concepto de voluntad, porque es muy importante, ¿no? Dice, la voluntad, digamos, el libre arbitrio radica fundamentalmente en la voluntad. Y la voluntad hay que definirla como la facultad del querer. Y la voluntad siempre quiere, ¿no?, un objeto. Por eso es la voluntad que en su libre arbitrio
se orienta hacia la identificación con lo divino. Entonces retomo, ¿no? Los ciudadanos de Dios, ¿sí?, usan del mundo y gozan en Dios. En cambio, los ciudadanos de la ciudad del diablo o de la ciudad terrena, ¿sí?, hacen al revés. Usan a Dios, porque recuerden que estamos fundamentalmente en una cuestión de la religión oficial, o también lo usan a Dios como un mercader, ¿no? Dios en las promesas, dame tal cosa, te doy tal otra, pero gozan del mundo, ¿no? Quieren decir que el bien supremo para estos sujetos, para los ciudadanos de la ciudad del diablo, entonces es la absolutización del mundo y los bienes temporales, ¿no? Por ejemplo, Agustín va a decir que la paz terrenal es un bien, pero no un bien absoluto, sino un bien medio, ¿no? En cambio, para los ciudadanos de la ciudad terrena, ese bien va a ser un bien absoluto. Me van siguiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora bien, acá se complica un poco más. ¿Por qué? Porque si bien Agustín no dice que hay un criterio para definir quiénes son ciudadanos de la ciudad de Dios o quiénes son ciudadanos de la ciudad del diablo, dice que en esta vida nosotros no podemos saber a ciencia cierta si pertenecemos a la ciudad de Dios o pertenecemos a la ciudad del diablo. Que hay móviles internos de nuestra voluntad, de nuestro, ¿no?, que escapan a nuestro propio yo, para decirlo en términos psicoanalíticos, ¿no? Por lo tanto, el único que realmente puede saber acerca de si somos ciudadanos de la ciudad de Dios o ciudadanos de la ciudad del diablo es la mirada divina, porque de pronto nosotros podemos pensar que somos ciudadanos de la ciudad de Dios, pero en el fondo se esconde el orgullo, dice Agustín, o móviles vinculados a la gloria, al orgullo, que en realidad no hacemos obras de caridad por amor al prójimo y por amor a Dios, sino, ¿no? Por lo tanto, esto es muy interesante también pensarlo sociológicamente o políticamente, porque en realidad se rompe esta sentencia socrática del conócete a ti mismo, ¿no? Fíjense en que ya el sujeto aparece, por eso es tan importante Agustín para el psicoanálisis, ¿no? Bueno, vieron que los argentinos venimos de una cultura muy psicoanalítica, entonces de pronto, bueno, todas estas referencias para nosotros y para el psicoanálisis en general son muy importantes. Empezando para Lacan, que Lacan piensa el concepto de extimidad a partir de las confesiones de San Agustín. Pero no me quiero ir con eso, pero ese es otro capítulo, ¿no? Porque uno también podría haber trabajado la importancia que tiene Agustín para el pensamiento contemporáneo, para la filosofía contemporánea, ¿no? Pero entonces dice, nunca podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Y acá voy a hacer un poco alusión a las confesiones, ¿no? Porque, ¿qué inaugura las confesiones? Un nuevo tipo de sujeto, ¿no? No digo subjetividad, porque la subjetividad hay que rastrearla con Abelardo en el siglo XII, ¿no?, como elemento moderno, sino digo, para decirlo en términos Foucaultianos, un nuevo modo de sujeción. ¿Qué cuál es? Es la idea de un sujeto anclado en la intimidad y en fuga hacia la trascendencia. ¿Por qué? Porque si uno lo compara, por ejemplo, con el sujeto aristotélico, ¿no? Piensen que para el mundo antiguo, ¿no?, el sujeto era pensado fundamentalmente desde la idea de ciudadano, ¿no? Y era muy importante la noción de espacialidad, el espacio del ágora, de la plaza pública, del debate, ¿no?, además de contar con una religión civil. Fíjense en que en Agustín va a haber una especie de extrapolación de la dimensión espacial, ¿no?, y de la facticidad del mundo griego, podríamos decirlo así, ¿no?, a la idea de temporalidad. Porque la temporalidad se piensa fundamentalmente, la interioridad, con la noción de tiempo. Entonces, fíjense cómo aparece este existenciario, para decirlo en términos heideggerianos, que tiene que ver con la noción de tiempo, en una doble coordenada articulada. Primero, para pensar una historia lineal, pero segundo, para pensar una historia personal, ¿no? Ahí es donde en las confesiones se empieza a pensar el recuerdo, la memoria, la identidad. Por eso, como bien dice Ricoeur,
que era también muy atento a la lectura de Agustín, la posibilidad de toda identidad es la narración, toda identidad es identidad narrada, ¿no? De ahí también, ¿sí?, el campo fundamental para pensar la historia, ¿no? Fíjense en el anudamiento que hay entre la historia, ¿no?, entre la ciudad de Dios acá y las confesiones. Pero ¿qué es lo interesante acá? Y por eso también Agustín es retomado por el pensamiento contemporáneo. Que Agustín nos va a decir en las confesiones que se constituye a partir de la mediación de un otro. O sea, que él no se constituye fundamentalmente solo, sino que él es constituido por una gran otredad, que esa otredad es justamente la otredad divina, ¿no? El otro divino en mayúscula. Ese otro lo internaliza el sujeto, lo constituye y lo atraviesa. Pero justamente Agustín y el hombre en general no puede encerrar a esa otredad porque es justamente esa otredad divina, ¿no? Bueno, ahí ya aparece fundamentalmente una noción de inconsciente, ¿no? Que somos constituidos por una otredad y que sin embargo no podemos definirla. Entonces les quiero leer un pasaje de las confesiones que a mí me gusta mucho, muy interesante, ¿no? Donde Agustín dice lo siguiente, dice: grande es esta potencia de la memoria, muy grande, Dios mío. Es un santuario vasto y sin fronteras. ¿Quién ha tocado fondo en él? Y siendo esta una potencia de mi espíritu y una parte integrante de mi naturaleza, de hecho me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. Fíjense entonces qué interesante, ¿no? Yo me veo incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. Bueno, entonces me parece que acá empieza a situarse, ¿no?, un tipo de sujeto, obviamente ajeno al mundo griego, ¿no?, al mundo antiguo. Bueno, no sé si Elías o José o quien quiera, ¿no?, quiere hacer algún comentario, algún agregado. Me gustaría, a ver si... o algún alumno, compañero o compañera, ¿no? Yo no sé, Sí. yo me voy a atrever a hablar un poquito. Pues me parece extremadamente interesante lo que está proponiendo desde la perspectiva de Lacan, la identidad narrada, ¿no?, en Paul Ricoeur. Y estaba pensando un poco en esa relación que San Agustín viene presentando con sus amigos y la influencia que de alguna manera tienen los amigos. Entonces estaba pensando que si esa identidad narrada del otro para Agustín son los amigos o estaría siendo Dios. Yo creo que esa pregunta es muy interesante. Agustín diría las dos cosas, ¿no? O sea, son los amigos, porque en definitiva uno puede decir, bueno, ¿no?, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea que la relación horizontal para Agustín es muy importante. Recuerden ustedes incluso cuando él narra la muerte de su amigo, ¿no?, que decía que eran, ¿no?, una misma alma en dos cuerpos diferentes. O sea, Agustín hace un culto a la amistad, ¿no? Y es muy interesante lo que pregunta Elías, porque ahí vamos a ver, por ejemplo, que en Agustín se encuentran distintos tipos de forma de amor, ¿no? Por ejemplo, el amor que constituye a un ciudadano no es el amor caridad, sino es el amor erótico, porque tiene que ver con la identificación de por Dios o por el mundo. El amor caridad va a ser, por ejemplo, el amor cristiano, pero después va a haber el amor vinculado a la gratuidad, ¿no?, al banquete, que es el amor divino. O sea que van a observar diferentes formas de amor. Lo interesante es notar que cuando Agustín dice que él es constituido fundamentalmente por la otredad divina, ahí hay una idea de inconsciente, ¿no? Porque somos constituidos por una otredad que al mismo tiempo no podemos encerrar, porque Dios es infinito, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que después Lacan va a decir: el inconsciente es el otro. No somos nosotros, es el otro, ¿no? Fíjense en que, por ejemplo, cuando uno, me voy de tema, no importa, Elías, ¿no? Pero cuando uno dice, por ejemplo, va hablando algo y comete un acto fallido,
¿no? Y entonces enseguida dice, ¿quién habló? ¿No? Yo estaba diciendo algo y de pronto me sorprendo y soy hablado. Bueno, esto está un poco en Heidegger, ¿no? Hablo y soy hablado. ¿Y por quién soy hablado? Y a lo mejor por lo que alguna vez me dijo mi papá o mi mamá, ahí aflora el inconsciente. Y ahí está esta idea de que el inconsciente es el otro, digamos, ¿no? Bueno, de alguna forma lo que está diciendo Agustín es que él no puede abarcar, nadie puede abarcar la totalidad de lo que uno es, ¿no? Porque hay una dimensión que siempre se nos escapa. De ahí que nunca podemos saber a ciencia cierta si somos ciudadanos de la ciudad de Dios o si somos ciudadanos de la ciudad del diablo, ¿no? Bueno, ese es entonces el aspecto que quería fundamentalmente destacar, ¿no? Tengo 10 minutos porque va a empezar el partido o no importa, o podemos robarle al partido 20 minutos más. Vamos a robar al partido 20 minutos más. Bueno, vamos directamente al plano político, así bien concreto y bien político, ¿no? Como yo les comenté que soy lacaniano, me gusta trabajar con la teoría de los significantes, ¿no? Lacan hizo una teoría de los 4 discursos y dentro de la teoría de los significantes aparece la idea del significante amo. Significante amo, uno podría decir, es lo que gobierna la discursividad también de una época, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significante amo o la categoría principal para el cual pensar fundamentalmente la política y lo político? La idea de pecado original, ¿no? Cuando yo digo pecado original, ya estoy utilizando significantes en serie, en cadena, ¿no? Porque original, ¿no? Retroactivamente define a pecado, ¿no? Esa es una característica tan importante para diferenciar también el pensamiento antiguo del pensamiento medieval, que si le preguntasen a un medieval por qué es necesaria la coerción, ¿no? Los medievales, ¿qué van a decir? Por el estado de pecado, porque sin una autoridad coercitiva, para adelantar un poco a Hobbes, podríamos terminar en una guerra de todos contra todos, ¿no? Entonces, este es el primer aspecto central. El segundo aspecto central es que esta dimensión coercitiva va a ser un elemento intrínseco de la propia politicidad, de la propia dimensión de lo político. Después, para el mundo griego, y esto lo dice muy bien Arendt, la coerción pertenece a la dimensión doméstica, no pertenece a la esfera pública. Esto es tan así que incluso, digamos, si bien los griegos en la esfera pública creaban leyes, esas leyes, digamos, las generaba la propia autonomía, ¿no?, de la política, la propia idea de autarquía política. Pero la dimensión coercitiva era pensada fundamentalmente en la dimensión doméstica. No digo privada, sino doméstica, porque privado es un término moderno. ¿Qué va a pasar si uno juega la diferencia entre Aristóteles, por ejemplo, y Agustín? Que para Aristóteles la politicidad es un plus con respecto a la sociabilidad. Porque Aristóteles piensa que en la comunidad doméstica hay sociabilidad, pero no hay politicidad. Que la politicidad solo se va a dar en la esfera pública. Me van siguiendo, ¿no? Entonces hay como una idea de superación, de plus. Esto va a ser después muy importante para pensar el pensamiento político de Tomás. Pero bueno, ahora no estamos en Tomás, ¿no? En cambio, ¿qué va a hacer Agustín? Va a decir que la política no se entiende como un plus de la sociabilidad, sino como un quiebre con respecto a la sociabilidad, con respecto al primer orden natural. El pecado original lo que hace es pervertir, ¿no?, el primer orden natural, no destruirlo, porque no puede, no le está dado al ser humano destruir el orden natural, ¿no?, en este esquema creado por Dios, pero lo pervierte. Por lo tanto, la politicidad tiene su origen fundamentalmente por la aparición y el surgimiento del pecado original, ¿no? Fíjense en cómo uno piensa la politicidad como plus y otro piensa la politicidad como quiebre. Entonces, para Agustín, la naturaleza humana, porque acá hablamos todavía de naturaleza humana, incluso con Hobbes vamos a hablar de naturaleza humana,
el primero que rompe con esta idea de naturaleza humana es Hegel, ¿no? Y esto es muy interesante señalarlo, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con esta idea de que la naturaleza humana para Agustín va a ser un ni. ¿Por qué va a ser un ni? Porque por un lado, Agustín va a sostener que el hombre sigue siendo sociable en sentido ontológico, porque es imagen, ¿no? Fue hecho a imagen y semejanza de lo divino, entonces no puede perder cierta sociabilidad porque es una dimensión ontológica, pero al mismo tiempo se transforma en insociable, ¿no? Fíjense en que Agustín, una sociable insociabilidad. Con la sociabilidad va a pensar la idea de consenso, y la necesidad de un consenso social, y con insociabilidad va a pensar la necesidad de la idea de coerción. Pero hay un ni, ¿no? Esto va a cambiar en Lutero, por ejemplo, drásticamente. Ahora, recuerden ustedes, ¿qué filósofo, qué gran filósofo moderno? Yo siempre le digo a mis alumnos que la filosofía se puede dividir antes de él y después de él, ¿no? Immanuel Kant, para pensar la política, lo va a dar vuelta y va a hablar de la insociable sociabilidad. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Pero en Agustín se va a hablar más bien de una sociable insociabilidad. Porque lo que instaura el pecado es la dimensión moral, pero la dimensión moral no se juega en una dimensión ontológica. Por eso para Agustín el mal no hay una ontología del mal, sino que el mal es privativo, ¿no? Es ausencia de un bien. Esto es un aspecto también bastante interesante, ¿no? Para poder pensar. Pero por ontología, por naturaleza, todas las cosas son buenas, porque fueron justamente creadas por Dios, ¿no? Entonces vamos a ir a un pasaje, que es un pasaje clave, ¿sí? Del libro 19 de la Ciudad de Dios, que me parece que es el núcleo del tema, que podríamos decir que es el núcleo del tema. Les pido que relean esos parágrafos. Elías, yo tengo esos parágrafos y algunas cosas más. Si quieren, se los puedo mandar por correo electrónico y si quieren tener. Claro que sí, le agradecemos. ¿Sí? Bueno, entonces dice Agustín: esto es prescripción del orden natural. Así creó Dios al hombre. Domine, dice, a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todo reptil que se mueva sobre la tierra. Y quiso que el hombre racional, hecho a su imagen, dominara únicamente a los irracionales, no el hombre al hombre, sino el hombre a la bestia. Este es el motivo de que los primeros justos hayan sido pastores y no reyes. Dios con esto manifestaba que pide el orden de las criaturas y que exige el conocimiento de los pecados. El yugo de la fe se impuso con justicia al pecador. Por eso en las Escrituras no vemos empleada la palabra siervo antes de que el justo Noé castigara con ese nombre el pecado de su hijo. Este nombre lo ha merecido, pues la culpa, no la naturaleza. Por naturaleza todo es bueno. Dice, lo ha merecido la culpa, no la naturaleza. La primera causa de la servidumbre es pues el pecado, que se someta a un hombre a otro con el vínculo de la posición social. Esto es efecto del juicio de Dios, que es incapaz de justicia, y sabe imponer penas según el merecimiento de los delincuentes. Bueno, ¿no? Fíjense entonces. Hay un primer orden natural. ¿Cómo era ese primer orden natural creado por Dios, ¿no? Siempre hay un esquema de dominio y de orden, ¿no? El pensamiento medieval es un pensamiento donde el acento está puesto en la teoría del orden, ¿no? Por el cual en la cúspide estaba Dios, bajamos un poquito, y estaban los seres humanos que tenían entre sí una relación de horizontalidad, no de verticalidad, sino de horizontalidad. O sea, no le estaba permitido a los seres humanos dominar a los seres humanos. Y luego estaban los irracionales, ¿no? El hombre debía gobernar fundamentalmente a los irracionales. Lo que hace el pecado original es trastocar este orden natural
que un hombre se someta a otro hombre, dice Agustín, y ahí empieza, valga el anacronismo, la idea de Estado, ¿no? La idea, dice Agustín, empiezan las jerarquías, comienza la esclavitud no era por orden natural, ¿no? Comienza la propiedad privada es una, fíjense qué interesante, ¿no? Es una consecuencia del pecado original, ¿no? Por eso digo, en función de esto, después vamos a encontrarnos con tres grandes interpretaciones de esto, ¿no? Porque yo les comenté al comienzo de la charla que Agustín era un retórico y un clásico, y entonces había distintas interpretaciones. Bueno, los que se dedicaron a estudiar a Agustín hicieron tres tipos de interpretaciones. El tipo de interpretaciones que mencionar están en Agustín. Nada más que son matices, ¿no? Van de alguna manera canalizando. La primera posición que es la posición negativa acerca de la política y el Estado. Ojo que estoy hablando del Estado como autoridad coercitiva, en sentido laxo, ¿no? Porque el Estado es una teoría moderna. Esta posición negativa del Estado va a decir, el Estado es producto del pecado. Por lo tanto, todas las características de ese mismo estado de pecado. Entonces, en ese esquema hay como una prohibición a los cristianos de comprometerse en asuntos políticos, ¿no? O sea, es esta idea de que la política es sucia. Entonces, ¿no? Hay una especie de exhortación a no comprometerse en asuntos políticos. Esto fue muy característico de los estudiosos de Agustín en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y es lo que se va a conocer como visión negativa del Estado y la política. Por el otro lado, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con la visión positiva del Estado y la política. ¿Qué va a sostener la visión positiva del Estado y la política? Que el Estado y la política no son productos del pecado original, sino que ellos existían previo al pecado original. ¿Por qué? Justamente por la idea de familia. Para Agustín la familia es una institución natural. Recuerden a Aristóteles, varias familias se van a reunir y van a formar una aldea, y varias aldeas una polis, ¿no? Entonces, subsiste esta idea de que de la proliferación de la vida familiar se va a necesitar un administrador, alguien que oriente el bien común. Todos tendemos al bien común, ¿no? Pero vamos a necesitar no una autoridad coercitiva, pero sí una autoridad directiva, ¿no? A esto Agustín o estos intérpretes también lo llaman política, ¿no? Entonces, en este esquema lo que hace el pecado original es incorporar una cuestión de grado cuantitativo, pero no cualitativo. La política hubiese existido de todas formas. Tal vez esta es la visión que más se acerca a la visión tomista, ¿no? Podríamos ubicar a Tomás dentro de esta perspectiva. Por empezar, porque hay una recuperación de la idea de naturaleza, ¿no? Que le viene también de Aristóteles para poder pensar la política en Tomás. Luego hay una tercera posición, que es la posición que a mí más me gusta, que me parece más interesante, que se conoce como posición ecléctica. ¿Qué dice la posición ecléctica? La posición ecléctica va a sostener que es cierto, va a decir, ¿no? La política o lo político es producto del pecado original, pero al mismo tiempo es una suerte de reparación, de administración de ese mismo estado de pecado, de los efectos peligrosos que podría generar el pecado. Por eso es necesaria una autoridad coercitiva, ¿no? Y entonces se hace la analogía con Cristo. Se dice, bueno, Cristo también fue producto del pecado original. Si los hombres no hubiesen pecado, ¿hubiese sido necesario el sacrificio de Cristo? No. Sin embargo, el sacrificio de Cristo es una suerte de remedio, ¿no?, contra ese estado de pecado, ¿no? Eso se conoce fundamentalmente bajo el nombre de la posición ecléctica, ¿no? Estas serían entonces las tres posiciones en la cual situar el pensamiento de Agustín. Vamos, tengo 4 minutos, 5 minutos para ir al último punto que me parece importante y que tiene que ver con el cambio que va a provocar Agustín, es muy, pero muy interesante, para pensar el concepto de república, ¿no?
Recuerden que para Cicerón, por eso lo va a retomar a Cicerón, ¿no? El fundamento de la República tiene dos fundamentos para Cicerón. Y esto es parte también incluso de la tradición republicana. Uno es la idea de sociabilidad y otro la idea de justicia. Para Cicerón, si no hay justicia, no hay república. Por eso no puede haber repúblicas injustas. Porque si son injustas no son repúblicas. Esto le va a venir muy bien después a Kant para pensar el Estado como Estado de Derecho, ¿no? Cuando dice hay tres principios que son a priori del Estado de Derecho: libertad, igualdad y autonomía. Si se viola a uno de esos principios, ya no hay Estado de Derecho, ¿no? Por eso digo que es una constante de la tradición republicana. Cicerón hace alusión al concepto de justicia. ¿Qué va a hacer Agustín? La definición de Cicerón, y al término justicia le va a agregar el término verdadera justicia. Va a introducir la cuestión teológica, porque Cicerón nunca habló de verdadera justicia, sino de justicia. ¿Y qué sería la verdadera justicia teniendo cierto cuño neoplatónico? Aquí también Agustín, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde, en el sentido de la verdadera justicia sería que todos los seres humanos nos sujetemos al gobierno divino, ¿no? Que volvamos, que retornemos al derecho natural. Pero lo que va a decir Agustín, que esto, una vez que el estado natural se rompió, se quebró, ya no es posible volver en esta tierra a ese estado fundamentalmente previo al pecado original, ¿no? Entonces va a concluir que si no hay verdadera justicia, entonces no hay república. Pero él no quiere decir que no hay república. ¿Por qué no quiere decir que no hay república? Porque como tiene la polémica con los paganos de su época, él quiere reivindicar las antiguas virtudes de los romanos, o sea, de los romanos republicanos, no de los romanos del imperio. Entonces ahí va a sostener que si Roma se corrompió, es porque en algún momento no fue corrupta, ¿no? Fíjense ahí cómo cambia los ejes, ¿no? Incluso hace cierta reivindicación de las virtudes paganas de la antigua república. Y entonces, ¿qué hace? Y acá me parece que lanza un certificado al mundo antiguo, para decirlo en estos términos, porque el concepto de justicia era importante para Aristóteles, para Platón, como fundamento de la politicidad. Cambia los ejes de la definición y va a decir que lo que fundamenta la república no es la categoría de justicia, sino la categoría de amor, ¿no? Pero ojo, porque el amor está tomado en sentido erótico, ¿no? Entonces, lo que hace Agustín es decir lo siguiente, ¿no? Para saber qué es una república, hay que tratar de ver qué es lo que cohesiona, ¿no?, en relación al objeto amado por los seres humanos, ¿no? Y ahí pone un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de una banda de ladrones. Dice, una banda de ladrones tienen un objetivo, por ejemplo, robar un botín, ¿no? Pero para que esto pueda llegar a buen puerto, ¿qué necesitan los ladrones? Tener cohesión, tener paz en el grupo, digamos, tener una cierta armonía. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ellos se van a identificar en función de la identificación con su objeto de elección. Entonces dice Agustín, por lo tanto puede ser república, tanto Sodoma como Gomorra, como Jerusalén, como Roma, ¿no? Porque la pregunta no es acerca de la justicia, sino acerca del objeto de amor de su elección, ¿no? Fíjense que ahí también es muy interesante, porque ya la ética deja de ser una dimensión intrínseca de la política y es metapolítica. Por eso Agustín va a decir, hay quienes pertenecen, gobernantes que pertenecen a la ciudad de Dios y clérigos que pertenecen a la ciudad del diablo. Bueno, si quieren después les mando material y de esta misma charla y todo eso, porque bueno, ahora me apuré porque sé que voy a perder con Colombia, con la selección Colombia. No sé si Colombia le va a ganar a Ecuador. Espero que sí. Igual ahora puedo ser demagogo porque no estoy en Ecuador, ¿no? Pero bueno, a mí. Así que dejamos acá. Bueno, es el momento de dialogar con el profesor Miguel Ángel.
Quienes tengan preguntas, bien pueden prender el micrófono, bien las pueden postar por el chat, las leeremos. La idea es que en este momento podamos compartir algunas ideas en torno del pensamiento político en Agustín. El espacio No es de solo usted. preguntas, también observaciones o agregados, no necesariamente preguntas. Claro que nosotros somos muy penosos, ¿no? El profesor José de Jesús Herrera Ospina. José, adelante, por favor. Pues, ¿cómo pudiéramos entender eso de ese amor, del olvido de sí hasta ir a Dios, o ese amor del olvido de Dios hasta ya olvidarse del olvido de Dios para encumbrarse a sí mismo, pues, y vanagloriarse o pensar solo en sí mismo? Pero no sé, doctor, si nos pudiera de pronto allí. Sí, con mucho gusto, ¿no? He estado en Medellín, me encanta Medellín, porque estuve en la Universidad de AFIT inaugurando una vez el año lectivo y bueno, siempre la paso muy bien en Medellín, la verdad. Qué bueno, doctor, qué bueno por acá. Bueno, hay muchas cuestiones acá, ¿no? En juego. Primero yo hablé de un amor erótico, del amor antiguo, ¿no? Lo que constituía a un ciudadano, ¿no? ¿Y por qué uno podría? Y eso es lo que me gusta mucho del pensamiento medieval, a diferencia del pensamiento moderno, podríamos decir, ¿no? Que no piensa, digamos, que no pierde la dimensión objetual. Lo digo objetual en el sentido erótico y místico, ¿no? Recuerden que los místicos eran grandes eróticos también, ¿no? Sublimados, pero había mucho erotismo. Y esto es muy rico también para el campo psicoanalítico. Yo lo pongo con este ejemplo, ¿no? La madre para el bebé, ¿qué es? ¿Un sujeto o un objeto? Es el objeto de su satisfacción, ¿no? Es la plenitud. Después ese objeto se pierde en algún momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de objeto, hablamos también de ese objeto en sentido erótico, de que la voluntad, en su dimensión y en su movimiento erótico, como movimiento amoroso, se identifica con ese objeto, ¿no? Incluso Agustín dice, amar es adherir a un objeto por puro goce. Esto, por ejemplo, lo menciona, no Agustín, pero uno lo puede pensar, por ejemplo, desde Freud con la experiencia del enamoramiento, ¿no? Cuando alguien está enamorado de alguien, ¿no? Se funde en ese otro, desaparece el yo, ¿no? Hay como una pérdida fundamentalmente de yo, ¿no? Entonces, tiene ese sentido, ¿no? No solo es una elección, pero es fundamentalmente una elección que pone en juego todo el afecto en mayúscula, ¿no? Bueno, ese es el primer punto importante. El segundo punto importante, me voy un poco de la filosofía, pero me parece importante destacarlo, es que para Agustín es muy importante el encuentro con los otros, ¿no? Por eso reflexionaba con la madre, con sus amigos, ¿no? Era como, en ese sentido, reivindicaba mucho el terreno de la amistad. Por lo tanto, no sé si, uno podría pensar que es el olvido de sí, ¿no? Pero recuerden que esto es medio paulino, ¿no? San Pablo el que insiste en el morir al yo y todas estas cuestiones que el Lutero está exacerbado, ¿no? Pero no hay que olvidarse que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que la medida del amor al prójimo es la medida del amor a nosotros. O sea, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no nos tratamos bien, no somos cariñosos con nosotros mismos, difícilmente podamos amar a los demás, ¿no? Entonces, para mí subyace esta idea de salir del egocentrismo, salir de la gloria humana, ¿no? Pero eso no implica la negación del yo, sino todo lo contrario, ¿no? Porque además Agustín es un pensador en espejo, ¿no? La noción de espejo es muy importante, los vínculos en espejo fundamentalmente para él. No sé si contesté la pregunta. Ahora, somos tocados por el amor, somos ciudadanos de la ciudad de Dios,
el amor más vinculado a eso es la caridad, por ejemplo, ¿no? Caridad y tiene que ver Y la entonces gratuidad también. con el próximo, y me hace acordar un poco, si usted creo que ha visto, doctor, la película sobre San Agustín que hicieron hace unos años en Europa, Italia, que creo que es una de las pocas películas que hay sobre el santo, él por allá metido en Hipona, esperando ese ataque de los vándalos, pero que le dicen, pues me imagino que eso es un relato pues ficticio, pero que está tomando un poco como el temple de San Agustín, que le dice la sobrina a él, vámonos que ya llegó el barco para que nos salvemos. Y él le dice, no, no, yo me quedo porque yo soy el obispo, pero yo tengo un compromiso con la gente acá, o sea, como un sentido de amor pues fraterno y de caridad pues total. Entonces, si se entiende esa cuestión y le agradezco mucho porque sí, me abre la luz de que ese Agustino es un Agustín pues que habla de un amor etéreo, es un amor que es llevado a la práctica, ¿no? Bueno, era un antiguo, digamos, ¿no? Sí, incluso podría decir otras cosas, pero prefiero, digamos, pero bueno, amaba como los antiguos en algún punto, ¿no? Es muy interesante también cuando, bueno, no digo más nada porque me voy a reprimir dado la hora y esas cuestiones, pero yo creo dos cosas igual, ¿no? Que es muy, muy interesante mencionar. Una, que si somos un poco pícaros, seamos agustinianos, no seamos tomistas, seamos agustinianos, digamos, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda, que me parece que es importante, es que Agustín, y esa es una diferencia profunda con Tomás, fue importante, es importante, y fue importante, tanto para el catolicismo como para el protestantismo. O sea, el protestantismo hace mucho uso de Agustín, por empezar Lutero, que era un agustiniano radicalizado, ¿no? Eso en Tomás no podría decirse, el esquema tomista nunca puede ser tomado fundamentalmente por el protestantismo, ¿no? Eso como una nota a pie de página. Bueno. Muchas gracias, doctor. Nos dice Juan David Díaz Paniagua, dice, muy buenas tardes, agradezco profundamente esta fructífera conferencia. Quisiera preguntar o aclarar, ¿cómo podría conectarse, de ser posible, la concepción del amor que funda la ciudad terrenal con la concepción del mal como ausencia del bien no ontológica? Es una pregunta muy interesante esa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Es una pregunta interesante. Porque lo que va a decir Agustín, ¿no? Es que, claro, antes del pecado original existía lo que se denominaba la libertas, ¿no? Una cosa es la libertas y otra cosa es el libre arbitrio. La libertas era cuando podíamos permanecer en el bien, pero fundamentalmente no había sido confirmado, ¿no? Pero hubiésemos tenido esa posibilidad. Por el pecado original hay una caída, podríamos decirlo así en estos términos, y ahí surge la cuestión del libre arbitrio. Por lo tanto, el libre arbitrio puede volver a vincularnos fundamentalmente con la dimensión divina. Esa es una diferencia con Lutero, porque para Agustín, el hombre pecador, aún el hombre en el estado de pecado, sigue añorando la dimensión divina. Hay como un registro de la falta, ¿no? Agustín lo dice en las confesiones, porque fuimos creados por ti y no cesaremos hasta encontrarte, digamos, ¿no? O sea que el pecado original no borra el anhelo de volver al vínculo con lo divino. El Lutero sí, porque justamente el pecado original es más radicalizado que en Agustín, y por lo tanto se pierde la memoria de Dios. Por lo tanto, es Dios quien decide, ¿no?, acerca de quiénes se van a salvar o quiénes se van a condenar. Pero el hombre no hace nada. Y fíjense que esto va a generar un tipo psicológico diferente en el católico que en el protestante, ¿no? Yo siempre le pongo a los alumnos, le hago el siguiente ejemplo, ¿no? Si a un católico le preguntan, dígame, señor católico, ¿cómo se va a salvar? Y el señor católico dice, muy fácil. El 90 o el 95% lo pone Dios
y el 5% lo pongo yo. Pero resulta que el 5% es como la deuda externa, digamos, es impagable en algún punto, ¿no? Por eso Freud va a decir, ahí está la neurosis obsesiva. Es la deuda con el padre, pero un padre, digamos, que nunca se cubre, que nunca se cumple, ¿se entiende? Por eso los santos, cada vez que eran más santos, más sucios se sentían, ¿no? Fíjense que es un esquema. ¿Qué hace el protestante fundamentalmente, Lutero? El sacrificio de Cristo pagó todas las deudas y como hay una teoría de la predestinación, el sujeto es efecto de esa gracia de Dios, es hablado por la gracia divina, ¿no? Entonces, si yo soy un ciudadano de Dios, voy a ser efecto de esa gracia divina, pero voy a ser efecto, porque, ¿se entiende? No tengo la idea de libre arbitrio, ¿no? Y una vez en una clase dije que los católicos eran todos neuróticos obsesivos, se enojaron, bueno, y los protestantes eran un poco psicóticos, ¿no? Porque, bueno, nunca vayan a una guerra con un protestante, porque él cree que está convencido que si fue tocado por la gracia de Dios, es efecto pura de esa gracia, digamos, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta del compañero, digamos, siempre existe la posibilidad en el plano moral, ¿no?, de volver fundamentalmente a la dimensión divina. Por eso la moralidad se despega en cierto sentido de la naturaleza, ¿no? Cierto, por naturaleza fuimos creados sociables y fuimos creados para estar en comunión con Dios. Sin embargo, el retorno tiene que ver con una elección afectiva, que solo se puede dar básicamente, ¿no?, si somos tocados por la gracia divina. Pero a diferencia de Lutero, lo que hace la gracia divina es potenciar, fortalecer, ¿no? Es como si de pronto yo digo, bueno, no sé, juego al fútbol, me encanta jugar al fútbol. Bueno, soy tocado por la gracia de Dios y me convierto en Maradona, digamos, ¿no? O sea, pero ¿se entiende? Pero existen las dos cosas. Hay un fortalecimiento de la voluntad, porque la voluntad quedó dividida, escindida. No sé si más, ¿no? ¿Se entiende? Muchísimas gracias. Yo entendí allí. Yo quiero hacer algún comentario. No sé si puede hacer pregunta, porque tampoco quiero abusar de la paciencia de todos. Me gustaría que hablar de una relación, por ejemplo, de la manera como entiende Michel Foucault en la historia de la sexualidad el concepto del amor, de alguna manera. Eh, y lo estoy pensando como afrodisia, ¿no? Como cresis, como en crateia, ¿no? Yo pienso que hay una relación directa, de alguna manera, entre la afrodisia, que son los actos de Afrodita, ¿no? La carnalidad en Foucault, y la relación como Agustín habla sobre el ciudadano. Yo no sé hasta qué punto se podría hacer esa relación, y hasta qué punto Agustín sería Foucaultiano, invitando a la sofrosine, a esa virtud, ¿no? A esa virtud que habla de alguna forma de un autocuidado en los procesos, pues, que venimos hablando sobre política. Yo no sé si mi relación es muy desfasada, pero no sé si se puede hablar un poquito sobre esto. Bueno, difícil. Si Agustín sería Foucaultiano. Qué pregunta, ¿no? No sé, yo lo veo más como, yo lo veo más como lacaniano que como Foucaultiano. Sí, Recuerden lo siguiente, pero no quiero hacer una polémica, Elías, porque acá también, digamos, ¿no? Me quedo con Lacan sobre Foucault. ¿Por qué? Porque Foucault, en algún punto lo que Foucault, no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir, ¿no? Para Foucault, nada escapa a las prácticas sociales. Por lo tanto, el sujeto siempre es un sujeto lleno, porque es efecto de determinadas prácticas sociales. Por lo tanto, Foucault niega lo que Lacan va a denominar la dimensión de lo real. ¿Qué es la dimensión de lo real? Lo que escapa fundamentalmente a la posibilidad de ser significado, ¿no? Atrapado por un significante.
es justamente la dimensión que está anudado a lo simbólico y a lo imaginario, pero que muestra que todo lo imaginario y todo lo simbólico tiene una falla. Porque lo imaginario siempre está en relación al cuerpo, ¿no? Pero incluso al cuerpo colectivo, que falla en la propia Constitución. Por ejemplo, decimos la unidad del pueblo argentino, la unidad del pueblo colombiano. El pueblo colombiano tiene que unirse, es un registro imaginario, ¿no? Y el registro imaginario nunca puede darse en lo real lacaniano. Entonces, la identidad siempre está fallada, ¿no? Siempre está agujereada. Por eso es fallida, por eso hay proceso de identificación, pero no identidad. Entonces hay un tipo de anudamiento que incluso Lacan va a trabajar en relación a los 3 nudos lacanianos, que son lo real, lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Desde la idea de la Trinidad agustina, porque no es sustancial tampoco, está anudada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense en qué interesante es ahí, ¿no? Y el campo de lo real es la angustia. ¿Por qué la angustia? Y porque cuando yo no puedo significar y decir es tal cosa o es tal otra, me angustio, quedo fundamentalmente a la intemperie, ¿no? Entonces la línea agustiniana sería más la línea, si ustedes quieren, Kierkegaard, Lacan, todos estos pensadores, más bien donde ponen el acento de que no todo puede ser llenado y no todo es efecto de las prácticas sociales, ¿no? De que hay una dimensión que agujerea esta cosa que en Foucault, me parece, que después Foucault lo salda con esta cuestión de los procesos de subjetivación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que diría, ¿no? Me da la sensación. Pero bueno. No, muchas gracias. Simplemente es como por salientar un poco como una provocación, es una provocación. Una provocación. Es con ese objetivo. Insisto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, profesor Miguel Ángel, por este espacio que usted nos está dando, su generosidad, su tiempo. Muchísimas gracias.